Éxodo, capítulo 1. Éxodo significa salida, una partida. Y por eso ponen el nombre a este libro, porque es la salida de los hijos de Israel. El pueblo de Israel sale de esclavitud en Egipto después de siglos y generaciones estando poco a poco sujetados a servidumbre y esclavitud en Egipto. Y si te acuerdas en Génesis, en el último capítulo, dejamos a José ya muriéndose, encargando a sus hermanos, sus sobrinos, sus nietos y demás: no me vayan a sepultar aquí en Egipto. Lleven mis huesos consigo, porque Dios les va a visitar. Y Él les ha prometido algo, que nos va a dar una tierra, y no es aquí. Entonces, y eso para mí es muy fuerte, el poder ver que pueden pasar 400 años, que mucha gente ya no se acuerde lo que Dios ha dicho, y aún así Él lo cumple. Y tenemos que retomar esa hilación hoy y ver dónde está, porque yo veo en el libro de Éxodo, aquí estamos nosotros en muy parecidas situaciones que ellos, que ya no tenían control sobre muchos aspectos de su vida y lo que se les podía hacer, cosas que podían suceder, estaban restringidos en planes que podían hacer porque eran esclavos. Entonces, vamos a ver cómo fue esto y demás. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, o astutos, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Acuérdate de eso. Aflicción y opresión no son limitaciones para lo que Dios puede hacer en tu vida. Son problemas, pero no son limitaciones. De manera que los egipcios temían más a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Pero entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Entonces estaban ya en apuros, estaban en tiempos críticos y peligrosos. La persona que peligraba más de su vida era un niño recién nacido en Egipto en aquel entonces. Y entonces tenemos que ver qué pasa. Me prestaron un librito que se llama Historia de la Persecución en México. Y el título es Perdónalos porque no saben. La historia de persecución en México, y comienza en 1990.
con una velada de oración que se armó, se organizó con 160 personas, fueron a la Jusco en una noche para estar en la montaña viendo la Ciudad de México abajo y orar, nada más pedir misericordia de Dios para México. Pero coincidió con Candelaria y algunos empezaron a creer que era otra cosa y que eran otras intenciones, de manera que se juntó alrededor de 10,000 personas. Se juntaron aldeas alrededor, pero con rumores y malas interpretaciones de lo que se pretendía hacer. Entonces se juntaron con 10,000 contra 160, con machetes y palos y piedras. Y eran gente mayor. La viuda de Juan Isaías escribe este relato, la historia de persecución en México. Algunos saben que Juan Isaías fue un personaje en la historia del Evangelio en México. Escribió himnos, fue predicador, vivió larga vida. Dios lo usó como original mexicano, ¿ok? Y él fue uno de los que estaban ahí, lo perseguían así de viejito, y viejitas y niños, y están dando con palos a niños y mujeres y ancianitas y correteando, y gente perdió ropa, perdió sus zapatos, corría descalzada. Le avientan un coche para atropellar a Juan Isaías, y alumnos de un instituto bíblico lo protegían con sus cuerpos contra piedras que caían sobre él. Eso fue en febrero de 1990. ¿Oíste de eso? Fue suprimido por los medios. Y entonces decían que había rumores amarillistas de que eran satanistas en el Ajusco, pero el pueblo se defendió. Y hubo esto y el otro, porque los comisariados y la gente en autoridad, pues básicamente no supo qué hacer. Entonces al final dice, bueno, nadie murió, así es que no pasó nada. Pero en 1992 el gobierno emitió la ley de culto religioso, otorgando reconocimiento y personalidad jurídica por fin a los grupos religiosos en México, toda iglesia, la que sea, y otorgó con eso libertad y acceso y dignidad a los cristianos y cualquier otra religión en México, 2 años después. Y necesitas ver que a veces alguien pone su vida en la raya, no puedes hacer nada. ¿Qué son 160 personas? ¿Qué van a cambiar en México orando y con guitarras y cantando y orando toda la noche por México? ¿Qué van a hacer? Nada. ¿Y sabes qué? No hicieron nada. Ni siquiera entró en la noticia lo que pasó. Pero le agrada a Dios. Y tú y yo a veces estamos empujando una montaña y no la podemos mover. ¡Qué ridículo! Pero Dios dice, están poniendo su vida en la raya. Me agrada. Y mueve la montaña. Y eso es lo que hizo Dios. Y lo ha hecho muchas veces en la historia. Y si te das cuenta, Dios opera sobre una línea de imposibilidades y de montañas inmovibles y de debilidad humana y peligro y miedo y desesperación. Y Dios mueve sobre esa línea y hace maravillas. Y este libro, La historia de persecución, inicia el relato en 1990, pero narra cómo fueron a morir en la hoguera, en el Zócalo, por repartir Biblias. En 1600 y tantos, en 1700 y tantos. Y simplemente por tener esto, podías morir quemado vivo en una hoguera. Ya no. Ya podemos andar abiertamente con nuestra convicción y nuestra fe, y quien sea puede tener su convicción y su fe en lo que quiera. Y a veces como que no valoramos, alguien puso su vida en la raya y tenemos libertad hoy. Por eso tenemos confianza. Pero dices, no, y yo vivo con mucho temor, mucho miedo, mucha inseguridad. A eso vamos aquí en Éxodo. Dios permite peligro. Dios permite inseguridad en una barca atravesando el mar de Galilea, en un alboroto, en un pueblito, en un rancho, en tu casa. Permite cosas precisamente para que Él se inserte en esa situación y se dé a conocer como quién es Él. Acuérdate que toda promesa de Dios
en sí Dios está ofreciéndonos a sí mismo. Cuando Él promete, está diciendo, así soy y me regalo a ti. No te dejaré ni te desampararé. Dios está diciendo, así soy y me regalo a ti. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Me regalo a ti como tu fortaleza. Que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se regala a nosotros como pastor y nada nos faltará. Ciertamente tu misericordia y tu bondad me seguirán todos mis días. Me regalo a ti, soy tu misericordia y tu bondad, soy tu Dios. ¿Ok? Y cuando Dios nos habla y nos da promesas, está diciendo eso. Lo que pasa es que muchas veces no transmitimos, no le decimos a los que siguen lo que es. Y vamos, ya leímos esto en Éxodo. Imagínate ser padre de familia y tu esposa da a luz y es niño. Y las parteras fueron sabias, fueron lentas, dieron probablemente clases a las hebreas para que, para que tú atiendas tu parto. Entonces, esposo, tú atiende a tu mujer, yo voy a llegar tarde. Entonces, porque si la partera atiende, simplemente hace algo y el niño ya no respira, pues ni modo. Tienes que comer más verduras en el próximo embarazo, o sea, cualquier pretexto, y el rey está obligándolas. Entonces ellas vieron la forma de que las hebreas pudieran dar a luz y sus hijos sobrevivieran. Pero estas dos parteras pusieron su vida en la raya. ¿Te das cuenta? Ok, pero a rato la presión es de tal manera que cada pareja está poniendo su vida en la raya y los vecinos están enterándose. Ya estás en días, ¿verdad, vecina? Miedo. Tus compañeros, gente que tú ves en el mercado, nomás te ve. Los judíos vivieron eso en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Una estrella amarilla aquí en su ropa, identificando. Fórmate atrás. Tú no puedes comprar, primero compro yo y luego tú. Y podemos romper y destruir tus negocios porque eres judío. Y tú y yo como que nos hemos olvidado lo frágil que es la paz y la tranquilidad. Pero vamos a ver un poco más. Vamos a Génesis capítulo 15, cuando Dios dio una promesa a Abraham. Y para los días, cuando nace Moisés, parece que algunos ya se habían olvidado de que Dios habló acerca de lo que estaban viviendo en Egipto. Génesis 15, Dios está cortando el pacto, si te acuerdas, es que partan en mitades varios animales y caminan los dos pactantes entre los animales. Y están diciendo pamba al que no cumple, o sea que les van a partir en dos al que no cumple este contrato. Entonces, pero Abraham queda paralizado de miedo y de asombro y no puede moverse y Dios camina solo. Entonces solo Dios se obliga en este pacto y dice lo siguiente, Génesis 15:13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Es lo que ya está sucediendo en Éxodo. Y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso es lo que sucedió. Pero Dios lo está diciendo, Abraham todavía no tiene descendencia. Tu descendencia vivirá esto. Y Abraham todavía no tiene descendencia. ¿Te das cuenta? Y Dios nos dice, ¿para qué? Pues entonces si van a sufrir, mejor no los tengo. ¿No? O sea, de haber sabido que iban a robar mi coche, no lo compro. Me espero. Pero Dios dice lo que va a suceder para que cuando suceda, creas. Y vamos a ver más acerca de eso. Vamos a Génesis 28, lo que dice Dios al nieto de Abraham acerca del futuro. Jacob, Génesis 28. Si te acuerdas en nuestra serie en Génesis, cómo es que soñó esto Jacob y despierta y dice, wow, es
la casa de Dios y puerta del cielo donde yo estoy acostado. No lo sabía. Dios está aquí. Pero dice versículo 14, Génesis 28, 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tu descendencia. Entonces está reiterando la promesa que dio a Abraham. Ya su nieto está heredando esa promesa. Pero Dios inserta una información con Abraham que como que, no porque no lo diga Jacob no va a ser cierto, porque la descendencia de Abraham va a ser esclavizada. Dios ya le dijo, pero voy a juzgar a la nación que les esclavizó. Pero inserta otra información para Jacob, versículo 15. Aquí yo estoy contigo. Y es interesante, habla a Abraham acerca de su descendencia cuando uno no tiene, pero dice, esto es lo que va a pasar. Y le está hablando a Jacob acerca de su descendencia y tampoco tiene. Jacob es soltero cuando esto sucede. Pero tu descendencia será así. He aquí yo estoy contigo y por ende con tu descendencia. Estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y muchos de nosotros cuando vimos esto y lo estudiamos nos dimos cuenta, Dios me está dando una promesa. No te dejaré hasta que haya hecho ¿qué? Lo que te he dicho. El problema que tenemos nosotros es que agregamos lo que yo le he dicho a Dios. Te pido esto y esto y esto y esto y lo quiero en azul. Azul rey, porfas. ¿Ok? Entonces, no, pues, y ya lo cambiamos. Dios, no te dejaré hasta que no hayas hecho lo que yo te pedí. Y el problema es que si no se apura Dios, lo dejamos. Y lo tenemos al revés. Él está dándonos la promesa. Mis promesas a Dios están diciendo quién soy. Dios, no lo vuelvo a hacer. Estoy diciendo que no soy verdadero porque lo vuelvo a hacer. Dios, te amaré en todo momento. No lo cumplo. Entonces mis promesas a Dios solo revelan quién soy. Pero las promesas que Dios me hace a mí también revelan quién es. ¿Estás viviendo con sus promesas? ¿Convives con lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo cuando nos da promesas? Entonces, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero ¿sabes lo que Dios te ha dicho? ¿Qué está escrito aquí? Gente dio su vida para que tú y yo pudiéramos leer esto y tenerlo aquí. Gente dio su vida. Las primeras Biblias Reina Valera que llegaron, la Biblia del oso, famosísimo, la primera edición que llegó a México, llegó en peligro de vida de alguien por repartirlo. Era difícil, era otra época. Y eso, no, son luteranos, son herejes, que ardan. Y tú lees esto y dices, ¿no deben de morir los que hicieron llegar esto a mis manos? Pero alguien tiene que poner su vida en la raya. Alguien tiene que quererlo tanto que su propia vida no importa en comparación con lo que espera y anhela de parte de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿tú estás poniendo tu vida en la raya por algo? ¿Te desvives, te arriesgas y todo? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, te esfuerzas y todo tu anhelo y tu creatividad y tu esfuerzo y hasta peligro. ¿Para qué? ¿Vale lo que tú estás ofreciendo? Si no, busca ofrecerte y ponerte en la raya por algo que realmente vale, que es vida en realidad. Ok, vamos adelante. Vamos a 2 de Crónicas. Ya más adelante en el Antiguo Testamento, antes de llegar a los Salmos, están Crónicas y Reyes, y estamos en 2 de Crónicas, capítulo 20, con el rey Josafat. Era un buen hombre, temeroso de Dios, hombre fiel. Quería buenas cosas para su nación y le tocó un tiempo difícil, un tiempo crítico. Les rodean sus enemigos y son más numerosos que ellos. No los van a poder ganar. Simplemente no hay forma de que nos defendamos contra estos enemigos. Y México está en apuros. México está en tiempos críticos.
Y mira lo que dice José y cómo ora ante Dios. Segundo de Crónicas 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y necesitamos, y Dios permite que las circunstancias nos empujen hacia tal desesperación de decir, no hay fuerza en nosotros para esto. No podemos. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y cuando estamos en ese punto, Dios puede insertarse en esa situación y cambiarla. No como yo pienso quizás, pero de una forma que quede marcada la historia. Aquí pasó Dios. Como en 1990. Al parecer, no avanzaron sino para atrás, se fueron empujados hacia atrás y callados, y los medios suprimieron la información, y mucha gente que tuvo una versión equivocada o distorsionada de lo que pasó. Pero Dios no. Acuérdate que Dios tiene siempre la versión real de lo que está pasando. Aunque tú y yo ni entendemos lo que sucede, Dios tiene la versión correcta, y Él sabe, y le agradó. Y movió una montaña. Y México está en tiempos difíciles, pero no son los peores momentos en la historia de México. Todavía no estamos al par de tiempos tan difíciles y peligrosos que México ha vivido. Y dices, oh, pues que no sea. ¿Qué será necesario para que podamos decir eso? Y mira lo que dice. Versículo 17, no habrá, el profeta, Dios le habla y dice, ve y di al pueblo esto, no habrá para que pelees vosotros en este caso. ¿Por qué? Porque ya pusieron sus cuerpos en la raya, no podemos hacer nada, Dios. Me aviento para tapar la rendija, pero no, simplemente no damos al ancho, pero me aviento. Y Dios dice, no habrá necesidad, me agrada que quieran hacerlo, que aman los muros de esta ciudad más que sus vidas. No, pero no lo tienen que hacer. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y a veces tenemos esa idea, bueno, entonces no habrá para pelear, entonces no hay que ir. No necesito presentarme. Y pierdo la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo. Y a muchos de nosotros nos ha tocado estar en primera fila cuando Dios se mueve. No te lo pierdas, no pierdas la oportunidad de ver cuando Dios dice, ya es tiempo. Yo quiero estar allí y tú también. ¿De acuerdo? Ok, vamos adelante. Vamos a Daniel, capítulo 9. Más adelante en tu Biblia, después de Salmos, llegas a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Después de Ezequiel, ahí está Danielito, en capítulo 9. Y Daniel era fiel y pasó muchas pruebas en su vida. Ya estaba viejo cuando esto sucede. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y tú puedes ver eso en Jeremías, que después de la destrucción de la ciudad inicia un cautiverio en Babilonia. En 70 años los volveré a traer. Y es donde dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz, para darte el fin que esperas. Y muchos citamos ese texto, pero se nos olvida que no lo dijo originalmente a mí. Y lo pones en tu Biblia y un separador y Dios sabe lo que piensa de mí. Ok, pregunto, ¿tú sabes lo que Él piensa? ¿Has puesto atención a los pensamientos que Él tiene acerca de ti? Porque Jesús dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, sufrirás. Eso es lo que Jesús nos dice.
Y dice, y los estoy diciendo esto. Les estoy diciendo esto para que cuando suceda no se espanten. Que crean. En el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, dice. Yo he vencido al mundo. Entonces, Él está diciendo una promesa. Y ya quedamos que cuando Dios me da una promesa, está diciéndome quién es. Y Él dice, sufrirás. Y tú y yo hacemos todo lo posible para no sufrir. Y Él dice, paparrín, sufrirás. Pero gózate, dice, gozaos. He vencido al mundo. Es también otra promesa. Él nos está diciendo quién es. En el mundo tendréis aflicción, gózate, he vencido al mundo. Eso es el paquete completo. Y tú y yo comentamos así, para que te diga. Pero el paquete es eso, sufrirás, gózate, he vencido al mundo. Y Dios dispone las cosas para que esto suceda, para que cuando suceda podamos creer y saber, nada raro sucede. Todo esto es lo que Él ya dijo. Entonces, Daniel está, quizás en su devocional, leyendo el libro de Jeremías. Ya lo tenían como profeta, porque lo que él escribió ya sucedió. ¿Cómo, cuándo y por qué cayó Jerusalén? ¿Quién conquistó? ¿Qué día se abrió brecha? ¿Qué pasó con cada aspecto? Entonces, este hombre fue profeta. Y guardaron el libro. Daniel lo está leyendo y encuentra ese número, en 70 años de cautiverio, tiempo cumplido, y regresan. Entonces, Daniel hace esto. Pues ya no voy a comprar una casa, porque la hipoteca, o sea, ¿para qué? Me espero mejor y voy a Jerusalén y compro allá barato. Está en ruinas, es mejor. Jeremías estaba en la cárcel en Jerusalén, preso político, para callarlo, porque profetizaba y el rey de Jerusalén dice, no, muy mala publicidad, lo voy a callar. Está en la cárcel y Dios dice, trae tu ayudante, tu asistente, y compra un terreno, el terreno de tal. ¿Sabes? Ese terreno estaba, el ejército de Babilonia estaba acampado en ese terreno fuera de Jerusalén. Está en la cárcel. Ya tuvo que decir, la ciudad va a ser destruida y todos van a cautiverio. El ejército que va a destruir la ciudad está acampado sobre el terreno, que Dios dice, tú ve y compra el terreno. ¿Para qué? Y Dios le ha dicho, no te cases, Jeremías. Entonces, ¿para quién es el terreno? Yo estoy en la cárcel, me van a ejecutar, de por sí van a matar a todos en la ciudad, de por sí esto va a pertenecer a Babilonia, ¿para qué voy a comprar un terreno? Y Dios dice, por esta razón, que estos lares serán habitados otra vez. Y alguien tiene que poner algo en la raya. Alguien tiene que poder decir, yo voy a tomar lo último que me queda y voy a comprar este terreno. Es tonto hacerlo, porque alguien va a venir a vivir aquí. Nadie que yo conozca, porque yo no voy a tener descendencia. Yo soy Jeremías. Y en 70 años es cuando va a suceder. Y Dios opera sobre esa línea de imposibilidades, imprudencias, derroches de fe. Dios opera sobre eso. Entonces, Daniel ora y dice así, volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Se humilla. Él sobrevivió en el cautiverio. Eso quiere decir que él fue alguien que Dios conservó porque era temeroso de él. Entonces, él de qué se tenía que arrepentir y toda su vida fue fiel. Lee el libro de Daniel. Propuso no contaminarse. Vivió limpio, vivió puro ante el rey. Y Dios lo bendijo y lo prosperó y lo levantó y lo puso en autoridad y en mucha visibilidad. ¿De qué se va a arrepentir Daniel? Pero lee lo que dice. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Quién? Hemos pecado. Y tú ves una situación en México y tú y yo tenemos que decir, no voy a decir, estos gobernantes, estos vecinos míos, estos líderes religiosos. No, tenemos que decir, nosotros hemos
pecado. Así es. Esa es la fórmula de Daniel. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Jesús fue la propiciación, Él se identificó con nosotros. El que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Se identificó tan así con nuestro pecado que Dios castigó en Él todo. Todo. Y eso es la fórmula. Dios mueve sobre esa línea para cambiar las cosas. Entonces, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén. Daniel, con todo que era muy importante en el reino de Persia, era preso y no se le olvidaba. Y tú y yo, con todo que Dios nos ha sacado del fango y nos ha lavado y nos ha vestido y nos ha perdonado y nos ha consolado, seguimos presos. Y el tiempo de nuestro éxodo se acerca. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y así va. Pero ¿sabes qué? Vamos adelante. Versículo 20. Cuando oras así, cuando te humillas y tú te identificas con el problema como causante y no nada más espectador o reportero del problema, sino participante, Dios te hace partícipe de su misericordia. Checa esto, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el nombre santo de mi Dios. Todavía yo estaba hablando y Dios me interrumpe. ¿Has estado orando alguna vez y Dios te interrumpe? A mí sí. Como que dice, no seas payaso, cállate. A veces me ha pasado así como que, cállate mejor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, el mismo Gabriel, que vamos a ver en otra parte de la Biblia, que había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado y hay cosas que le agradan y le conmueven a Dios. Y tú y yo podemos llegar ahí. Cuando María, la hermana de Lázaro, quebrantada y dolida por la muerte de su hermano, Marta sale con las manos en la cadera así, en la cintura. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús sintió mal. María, la hermana de Marta y Lázaro, sale y se echa a sus pies. Y dice las mismitas palabras, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús lloró, fue conmovido. Y Daniel derramó su ruego ante Dios. Dice, nuestra es la confusión de rostro. Josafat está, Señor, tú dijiste a Salomón que si el pueblo está en apuro, vengan aquí a rogar y yo les voy a escuchar. Y Josafat se para y dice, tú me dijiste que reportara en caso de crisis. Estamos en crisis, no sabemos qué hacer, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Si tú no te mueves, estamos perdidos. Y Dios contestó. Y a Daniel Dios le contestó. Y vamos a San Lucas, capítulo 1. Ya en el Nuevo Testamento aparece ese mismo ángel que fue a darle la noticia a Lucas. Porque Daniel, tú eres muy amado. En capítulo 6 de Daniel,
hicieron un complot que nadie podía orar y hacer petición sino al rey, o lo echarían en la fosa de leones. Y Daniel supo el decreto, va a su recámara, abre las ventanas hacia Jerusalén y así, como dice, viene el ángel Gabriel a la hora del sacrificio de la tarde. No había sacrificio en la tarde porque Jerusalén estaba en ruinas y destruido su altar. Pero Daniel configura su vida. Tenemos que hacerlo. Configura su vida como que Dios espera el holocausto. Dios huele el incienso, aunque no haya ni altar, ni incienso, ni quien lo queme. Dios llega a esa hora para oler el perfume. Lucas capítulo 1, versículo 38. Perdón, estoy conmovido, pero hombres y mujeres han puesto su vida en la raya durante la historia de México. Y México está otra vez en crisis. México está otra vez en tiempos críticos. ¿Sabías que desde la legalización del aborto, la despenalización del aborto, han muerto miles más, 39,000, eso en instituciones de salud de gobierno nada más para llevar el reportaje, 39,000 abortos desde 2007. Llega a 30,000 muertes por la narcoguerra. Y podemos juntar en Cuernavaca 10,000 que marchan por la paz. ¿Por qué? Porque tú no estás en peligro de aborto. Ya estás. Tú no estás como Moisés, que hay un decreto del rey que si nace un bebé que es niño lo echan al río. Moisés estaba en peligro y sus papás tuvieron que tomar una decisión. Y dice en Hebreos 11 que por fe no temieron el decreto del rey. O sea, que dijeron, es que no se puede. Es que no se puede. Pusieron su vida en la raya. Y ese niño que creció fue Moisés. Y sacó 5 millones de israelitas de Egipto. Entonces, imagínate, ¿por qué no se juntaron 10,000 a marchar y decir no al aborto? Porque ellos ya no van a ser abortados, pero pueden ser secuestrados. Pueden estar en una balacera y morir como inocentes. Entonces, eso sí infringe en mi tranquilidad y mi libertad. Pero el aborto no. ¿Te das cuenta? Entonces, no es una marcha por la paz, sino una marcha por libertad personal. La libertad de ir otra vez a cualquier fiesta, a cualquier hora de la noche, no tener miedo de lo que puede suceder. De que mis hijos anden el fin de semana, suben y bajan y que no les pasa nada. Es mi libertad personal que está en peligro, porque no nos afecta, y tenemos que decir no nos afecta. La estadística es de tal que cada 40 minutos alguien está muriendo en México, cada 40 minutos, con algo relacionado con la narcoguerra. Cada 40 minutos. Quiere decir, tenemos hora y media, han muerto 2 personas por la narcoguerra en algo relacionado. Sicarios, policías, víctimas, secuestrados. 2 personas murieron en lo que viene esta reunión. Pero ¿sabes qué? Según la misma estadística del aborto, 2 bebés murieron desde que comenzó la reunión. Y la diferencia es que eso es derecho de alguien que tenemos que defender, una libertad personal. El problema es que siempre en esas muertes, el que muere no fue sicario, no fue policía, que a lo mejor, es que no fue, o sea, como que, bueno, esos sicarios sí que mueran. El día que nació un bebé, Dios sabía que un día iba a ser un secuestrador, quizás. Pero los papás de Moisés lo vieron agradable a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en Lucas, y el ángel Gabriel llega con María. Versículo 38, entonces María dijo, he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero María va y visita a su parienta Elizabeth.
que ella estaba embarazada en su vejez y su bebé fue Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, pero mira lo que pasó. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, el bebé, Juan el Bautista, aún sin nacer, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando nació Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños de menos de 2 años. Como que siempre el mundo ofrece un expediente, una forma de resolver sus problemas. Y hasta ahora no resuelve nada. Y dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto, oye esto, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Quiere decir que pudo sentir alegría y responder a lo que Dios está haciendo. Y tú y yo, algo pasa, y oímos la palabra de Dios, y hay un salto en nuestro corazón, y respondemos a lo que Dios está haciendo. Pero quiere decir que los 2 bebés que murieron desde que esa reunión empezó, pudieron haber hecho lo mismo al oír lo que tú y yo estamos escuchando. Ok. Éxodo otra vez, por favor, Éxodo 2. Y digo estas cosas nomás para tener en perspectiva el temor y la inseguridad que muchos tenemos, que es real. El peligro es real, la inseguridad es real, no es imaginaria. Pero tener un poco de perspectiva sobre lo que está pasando y que como que no me ocupa. Éxodo 2, versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Me gusta, después sabemos sus nombres, pero ahorita no. Sino un hombre se enamora de una mujer y se casan, como siempre sucede en toda la historia. Pero esta vez es diferente, hay un decreto. Cuando nace Moisés, ya tiene un hermano, Aarón, y una hermana, Miriam. Pero entra una nueva ley. Aarón y Miriam ya se libraron, pero entra una nueva ley cuando va a nacer Moisés. Dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Esta palabra hermoso en hebreo es aceptable o presentable. Y Esteban, el primer mártir cristiano, cuando él está repasando esta historia ante el concilio, que en unos minutos más le iba a matar, apedreado, dice: era agradable a Dios. Así Esteban lo entiende en hebreo y lo dice así. Lo vieron que agradaba a Dios. Y te pregunto, ¿hay un niño que nace que no agrada a Dios? Y decimos que gente que ha hecho mucho mal ya no tiene perdón. Y Jesús dice: si no se voltean y si no se convierten como si fuera un niño, le dice a Nicodemo que tienes que volver a nacer. Dios dice: hay una forma en que todos pueden ser agradables a Dios. Tienes que volver a nacer. Y no es reencarnación, puede ser hoy. Pero tienes que darte cuenta que el día que tú naciste, no naciste para muchas cosas que has vivido y has hecho con tu vida. Es cierto. Ok, vuelve. Voltéate y hazlo otra vez. Pero para eso tienes que depender de alguien. Para eso tienes que ni te puedes, si tienes frío no puedes calentarte. Un bebé. Y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Ok. Y ahí vamos a dejar a Moisés por hoy. Vamos a San Juan, capítulo 14. Estas cosas Dios ya le dijo a Abraham. Tu descendencia morará en tierra lejana, los van a esclavizar,
yo los voy a juzgar y les saco de ahí. Dios le dijo a Abraham, pero de alguna manera se les olvidó o no cuidaron la promesa. José al morir dice, acuérdense, Dios les va a visitar, Dios se acuerda. No se olvidó de mí y no se olvidará de ustedes, así es que no me vayan a sepultar aquí en Egipto, me estoy muriendo, sepúltenme cuando se van, lleven mis huesos a la tierra prometida. ¿Cómo sería ser los hijos de Efraín, la tribu de Efraín, cargando un ataúd 40 años en el desierto? Pero cuando entran a la tierra prometida y encuentran lugar y ya les asigna, este es el territorio de Efraín, aquí y podemos pararnos junto a una fosa, bajar el ataúd y decir, José, ¿te acordaste, José? ¿Te acordaste de lo que nadie se acordó? Te mantuviste en lo que Dios dijo. Y aquí está. Y tú y yo necesitamos poder caminar sobre esta línea. Vamos, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Nos queda más claro? Jesús dio una promesa. Voy y voy a preparar lugar. Y cuando ya está, vengo por ustedes. Nos dio una promesa. Nos está diciendo quién es. Y nos está regalando, yo soy tu esperanza. Yo soy tu futuro. No se turbe tu corazón, porque yo soy tu futuro. ¿Tendrás dónde? ¿Tendrás con qué? Yo vengo por ti. Ok, vamos adelante aquí en Juan 14, versículo 27. Jesús da otra promesa. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya te das cuenta. Él está diciendo, voy al Padre. Y eso era una forma, pero ¿por qué camino llegó al Padre? Fue crucificado. Fue brutalmente asesinado en una cruz para llegar al Padre. ¿Ok? Y vengo por ustedes. Eso es lo que dijo Jesús. Y os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Pues le dijo a Abraham antes que sucediera lo que iba a suceder. ¿Para qué? Para que su descendencia dijera, eso lo dijo Abraham. Eso ya se lo dijo. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Eso lo dijo Jacob. Y José pudo decir, mi papá me comentó cuando yo era niño lo que una noche soñó y como Dios le dijo, Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Y José está allá preso en Egipto y puede acordarse. Dios dijo a mi papá que él estaría con él donde quiera que estuviera. Y que no le iba a dejar hasta que hubiera hecho todo lo que le dijo. Bueno, no ha hecho todo porque dijo que su descendencia iba a morar allá. Y yo estoy aquí en Egipto, así es que Dios no me va a dejar hasta que cumpla lo que dijo a mi papá, que vamos a morar allá. Y aunque yo muera, lleven a mis huesos. José, ahora están los papás de Moisés. Tienen que tomar una decisión. El rey dice esto. Pero tememos a Dios más que al rey. Tenemos que tomar una decisión. Ok, María tuvo que tomar una decisión. Ok, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como tú has dicho. Me la rifo. Y tú dices, ay, qué falta de reverencia. María no dijo me la rifo. Pero tú entiendes. Asumió la responsabilidad y las consecuencias de que el resto de su vida iban a estar echando en cara de Jesús, tú eres hijo ilegítimo, que le iban a estar humillando a él y a ella. Y ella
aceptó. Y va y saluda a su parienta Elizabeth. Y Elizabeth no iba a vivir más años para ver a Juan el Bautista, ya hombre, profeta, diciendo, arrepiéntanse, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, creed el evangelio. Y Juan el Bautista, pero a Elizabeth no le tocó ver. Pero dice a María, bienaventurada la que creyó lo que se le dijo. Y aquí estamos nosotros, y se nos han dicho cosas. Y hemos escuchado advertencias, promesas, exhortaciones, instrucciones. Dios nos ha hablado aquí. Y bienaventurados si creímos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, podemos decir, sí, Señor, hoy tuya es el hacer misericordia, y tuya es la justicia, y tuyo es el poder y la gloria y el reino por los siglos de los siglos, y tú eres esto, y tú eres esto, y aquello más. Y nuestra es la confusión de rostro. No sabemos qué hacer. No hay en nosotros fuerza para cambiar esto. Estamos aquí. Y lo podemos decir. Pero Dios responde cuando nos paramos en la raya y decimos, venga, venga. Amo lo que Dios quiere hacer, lo que Dios ha dicho, lo que Dios es, lo amo más. Y me paro aquí en la raya. Y a eso le agrada a Dios. Y como pasó con Daniel, ¿qué tal si al rato oyes una voz en tu oído? Eres muy amado. Lo que tú estás pidiendo es lo mismo que quiero hacer. Te estás colocando en mi voluntad y la voy a cumplir en ti. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por hombres y mujeres que leemos en la Biblia, pero también que hombres y mujeres que son parte de nuestra historia aquí en México, y algunos de ellos han caminado en nuestra vida. Y te damos gracias por ellos, porque de alguna manera creyeron con lo que les fue dicho y lo pudieron transmitir a alguien. Y de alguna manera este libro llegó a nuestras manos, estas noticias llegaron a nuestros oídos y creímos. Y te damos gracias, Señor. Y ahora nos presentamos conscientes, Señor, que en nosotros no hay fuerza para esto. Y nuestra es la confusión de rostro, y la humillación y vergüenza. Pero convencidos, Señor, porque por alguna razón amas a México y no has abandonado este país, Señor. Y en medio de peligro, y miedo, inseguridad, frustración de muchas personas, Señor, aún así tenemos que ver y decir y reconocer que amas a México, Señor. Y por este México que tú amas, pedimos. Y nos paramos en la raya, Señor. Y gracias que no tenemos que rogarte o convencerte. El amor que tú tienes a México es real ya. Solo te pedimos que hagas tu voluntad. Que hagas eso mismo que has traído en la mano para hacer en nuestros días. Y no escogimos tiempos críticos y de peligro. Es lo que nos tocó. Como a Daniel, como a José, como a Josafat, como a María. Es lo que nos tocó. Entonces, Señor, nos presentamos ante ti y te pedimos, Señor, ama a México a través de nosotros, para tu gloria y para que todos puedan decir, aquí pasó Dios en esta generación. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.